Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te doy gracias por su palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Y te doy gracias por tu presencia aquí en su casa. Gracias porque usted prometió que donde hay 2 o 3 de acuerdo en buscarlo, usted ahí va a ser tabernáculo. Y hoy, Señor, usted habita en medio de nosotros. Hoy oramos para que perdone nuestros pecados, para que nos laves y nos limpies. Y hoy oramos para que en este tiempo sea su Espíritu Santo enseñándonos. Háblanos, guíanos. Enséñanos, Señor, con el poder de tu Espíritu y con la riqueza y la frescura de tu palabra. Padre, hoy clamamos, Señor, para que usted me dé a mí la capacidad de ser un buen agricultor y hoy sembrar su palabra en el corazón fértil de mis hermanos. Hoy oro para que usted los ministre a ellos con una tierra suavecita, fresca, lo necesario, con los nutrientes necesarios para que germine su palabra. Y oro para que me uses a mí, Señor, para que mis palabras sean las correctas, Señor, y mi actitud sea conforme a su corazón. Que mis pensamientos y mis palabras sean agradables a ti, Señor, y que pueda hoy, Señor, plantar su palabra de una manera correcta. En el nombre poderoso de Cristo oro. Amén. Y el pueblo dice amén. Abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en Marcos capítulo 5. Gracias. En Marcos capítulo 5. El tema de esta tarde es sin miedo, con fe. Sin miedo, con fe. Estamos a punto de terminar el libro de Romanos. Estamos a 4 líneas, 4 versículos de terminar un estudio que hemos estado teniendo por casi un año en la carta a los romanos. Y la semana pasada nos tocó compartir un tema incómodo, que es cómo nosotros tenemos que guardarnos de toda enseñanza que no es correcta. Y cómo Dios da permiso a que dividamos, a que separemos dentro del pueblo de Dios con solo una premisa. Y la premisa es la enseñanza correcta o la incorrecta. Y Pablo está escribiendo las últimas letras de la carta, posiblemente la más importante que él escribió. Yo personalmente creo que es la más detallada, porque Pablo nunca conoció a la iglesia en Roma. Cuando Pablo le escribe a Corinto, los está regañando. Cuando Pablo escribe a Galacia, los está regañando, los está motivando, porque él mismo edificó esas iglesias, conoce los liderazgos, sabe quiénes quedó, pero en Roma él no los conoce. Y él añora poder llegar a verles. Pero la forma en la que llega a Roma es en el momento en el que él va a ofrendar su vida. Y cuando llega a Roma, le dan un arresto y pronto su vida es acabada. Y entonces Pablo nos enseña en toda su carta los principios doctrinales importantes. Lo que usted y yo tenemos que comprender, lo que tenemos que realmente saber enseñar a otros, lo que determina que usted y yo lleguemos a estar con el Señor. Y toda esa enseñanza doctrinal es vital. Y es súper importante que nosotros seamos fuertes en la palabra, que tengamos músculo en la escritura. Pero un tema importante, que es un hilo conductor dentro de todas las cartas de Pablo, es que es necesario tener fe. Es necesario confiar. Y nosotros podemos perdernos mucho en tener cosas que yo necesito entender, que yo ocupo comprender, que me las expliquen, porque no entiendo este pasaje, porque no entiendo esta idea, no entiendo esta enseñanza, y quiero que alguien me la explique, y con eso ya dilucido, quito toda nube sobre algún concepto que no estoy atrayendo o entendiendo de manera correcta. Y eso es vital. Pero yo quiero que nosotros estemos claros que nuestra fe no es solo para ver qué es lo que yo sé, sino que nuestra forma de confiar en Dios
solo la determina la forma en la que confiamos en Él. Y esa palabra chiquitita en la escritura se llama fe. Hoy quiero que veamos un pasaje con respecto a la vida de Cristo, que sea como un aliciente hoy para nosotros, que sea como una agüita fresca, una agua fría, tal vez para alguien en el desierto, que nos ayude a soportar los momentos difíciles. Y que podamos reflexionar que no es solo ver qué yo entiendo. Nuestra fe no es una cuestión, un ejercicio intelectual únicamente, sino es cómo yo creo, cómo yo decido creer. Vamos al pasaje de esta tarde, es Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré, ¿qué, iglesia? Salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron los de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ya no molesten más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ese es nuestro tema hoy: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa de Jairo y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban, y entrando dijo: ¿qué es lo que gritan? ¿Por qué lloran? Y la niña no está muerta, sino duerme. Empezaron a burlarse de él, mas él, echando a todos fuera, tomó al padre, la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomó la mano de esta pequeña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diese de comer. Qué palabra, hermanos, qué momento. Dice que Jesús estaba en el bote, estaba cruzando el lago y que llegó al otro lado. Y es importante que tengamos presente de dónde viene Cristo. Cristo viene del evento en Gadara, con aquel endemoniado terrible que estaba atormentado por un montón de huestes espirituales. Viene de ese evento de liberación, se monta en el bote y al otro lado del barco encuentra al pastor de la sinagoga, al pastor de la iglesia de la zona. Está desesperado, y vea conmigo el verso 22, vea lo que hace Jairo. Y Jairo, cuando le vio, se postró a sus pies y le rogaba. Imagine lo que está sucediendo. Su hija está enferma, está en un caso grave,
parece que la enfermedad que tiene la puede llevar a la muerte. Y entonces este principal de la sinagoga, o sea, el que está a cargo de la sinagoga, les llamaban, aunque usted no lo crea, los príncipes. Era el príncipe de la sinagoga, era el encargado mayor, el que tenía la autoridad final en esa zona, desde el punto de vista religioso. Sin duda alguna un fariseo, sin duda alguna. No existe duda que estos hombres que estaban a cargo de las sinagogas eran fariseos. Cuando nosotros hablamos de fariseos, pensamos de que es un acto negativo, pero los fariseos fueron un grupo de renovación dentro de la iglesia, llamémosle así, dentro de la religión judía. Y lo que ellos buscaban era volver a la palabra, ser celosos con lo que Dios demandaba. Y habían existido ya por mucho tiempo antes de que Cristo caminara la tierra. Y eran hombres que conocían la palabra, que eran temerosos de la palabra, eran excelentes maestros de la ley, eran entrenados desde jóvenes para conocer la palabra y poder defenderla. En otras palabras, eran pastores filósofos que sabían hablar, que sabían enseñar, que tenían liderazgo y que no tenían vergüenza de que los demás supieran que Jehová era el único rey. Y entonces este hombre, el principal de la sinagoga, llamado Jairo, sale desesperado buscando a Cristo. Y nosotros tenemos que entender de que eso es un acto de fe en sí mismo, porque los fariseos no aceptaron a Jesús. Los fariseos no les gustó a Jesús por una sencilla razón, porque Jesús hablaba como que si conocía a Dios, hablaba como que si tenía una relación muy cercana con Dios, y segundo, celos, porque este muchacho de una zona muy humilde atraía multitudes, y los fariseos querían eso, querían ser conocidos. Pero aquí vemos a uno, al principal de la sinagoga de Capernaum, buscando al maestro. Y vean el llamado que le hace. Véalo ahí en el verso 23. Ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vive. Y viva. Usted y yo tenemos que aprender a buscar al Señor con fe, creyendo, confiando, sabiendo que Él tiene el poder para hacer lo imposible. Pero nosotros nos acostumbramos a seguir yendo a la iglesia, nos acostumbramos a cumplir lo básico de ser cristianos, y fácilmente nos damos cuenta cuando nos analizamos de que no nos estamos moviendo con fe, de que no confiamos realmente, de que no creemos realmente. Este hombre llega desesperado, confiando que Dios puede hacer algo. Yo no sé cómo usted conoce al Señor. Yo nací en una iglesia cristiana porque mi familia era cristiana. Soy hijo de pastor, pero eso no significa que yo nací cristiano. Yo me fui formando ahí en la iglesia, pero ya hasta llegó un momento en mi juventud que ya tuve que rendirme delante de Él. El hecho de que sus hijos nazcan en la fe no los hace cristianos. No sé cómo llegó usted al Señor, tal vez llegó después, tarde, después de una crisis, después de una dificultad, no sé, pero Dios utiliza las pruebas y las dificultades como herramientas preciosas para que nos rindamos a Él. Vea la cita que le estoy poniendo de C.S. Lewis ahí en su bosquejo y en pantalla. C.S. Lewis, que fue un escritor inglés, filósofo, teólogo, filólogo, una mente increíble. Y este hombre dice lo siguiente, el escritor de Crónicas de Narnia, dice: Dios nos susurra en los placeres, pero grita en el dolor. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo muerto. Usted y yo vivimos un tiempo donde la iglesia predica que nosotros tenemos que estar bien. Y en las últimas 2 décadas, tal vez un poquito más de 2, tal vez extendámoslo a 25 años, lo que se ha vendido dentro de la iglesia latinoamericana es que Dios lo que quiere es darnos prosperidad económica, darnos salud y proveernos lo que ocupamos. Y vivimos a la luz o a la sombra de un evangelio manchado. Y por eso Pablo la semana pasada nos dijo: ustedes tienen que alejarse de esa gente. Ustedes tienen que huir de esa gente.
Y yo no puedo hacer eso por usted, porque yo enseño acá 2 veces desde este púlpito a la semana. ¿Qué será eso? 100, 110 enseñanzas al año. Pero usted todos los días está leyendo, consumiendo, viviendo, escuchando, oyendo música, escuchando predicaciones, oyendo podcasts. Alguien tiene que entender que lo que nos debe dividir es creer de manera correcta. Es creer de manera correcta. Y vivimos un tiempo en el que la iglesia lo que quiere más bien es cancelar todo sufrimiento, es cancelar toda prueba, es desechar toda dificultad. Es: Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me castiga usted con aquello? ¿Por qué me está pasando lo otro? Cuando vemos en la Escritura que Dios utiliza el sufrimiento como una forma preciosa de pulirnos a nosotros y de guiarnos a nosotros a la voluntad perfecta. Toda persona que cancela el sufrimiento, que aleja su vida y todo de cualquier prueba, está impidiendo que Dios trabaje en áreas que solo Él puede hacer. Y yo sé que alguno puede decir: qué fácil, pastor, decir eso, cuando yo soy el que lo estoy sufriendo. Qué fácil decir eso cuando yo soy el que estoy pasando la necesidad o la dificultad. Pero lo que quiero que abramos nuestra mente hoy es que usted y yo tenemos que aprender a tener fe cuando las cosas no salen, cuando no sirve lo que planeamos, cuando en lo que apostamos no salió, cuando lo que estábamos esperando no sucede, cuando lo que teníamos como expectativa no pasa, y de un pronto a otro el mundo se nos derrumba. Y hoy en día, alguien que se le derrumba el mundo, todos estos predicadores lo que le van a decir es: cancele eso, aléjese, pacte, párele aquello. Y cuando vemos en la Escritura a los hombres de Dios más bien abrazando la dificultad y entendiendo a Dios moviéndose en medio de la dificultad. Entonces hoy quiero enseñarles 3 o 4 cosas que Dios hace en medio del sufrimiento, las pruebas para nosotros. Y vamos a utilizar las 2 historias de estas mujeres. Una mujer adulta que tiene un montón de años de sufrir con un sangrado que le impide hacer la vida, y una chiquita que apenas está cumpliendo 12 años, que tiene una enfermedad que la lleva a morir. C.S. Lewis dice que Dios nos susurra en los placeres, en los momentos buenos nos susurra, pero en el dolor está cerca. El salmista dice que Él está cercano a los que tienen el corazón roto. El salmista dice que Él está cercano al que tiene el corazón afligido. Y yo no quiero que usted nunca calle la voz de Dios en medio de un problema. Porque en medio de la dificultad y el problema se ve enorme y nos grita horrible y opaca la realidad de que Dios está ahí con poder y con autoridad. ¿Cuántos me dan un amén? Pero ocupamos fe, porque no lo vemos, no lo sentimos. Nuestros sentidos normales no funcionan. Cuando sumamos las cosas no dan. Cuando vemos lo que falta no tenemos los recursos. Cuando vemos las fuerzas no nos dan. Cuando vemos que nuestro cuerpo ya no da más. Cuando vemos que nuestra mente ya no da más. La cartera no da más, la billetera no da más. Y entonces realmente no lo podemos medir de una manera natural. Entonces tenemos que prepararnos para poder sufrir bien. Tenemos que prepararnos para poder pasar la prueba bien. Y no pegando gritos como un chiquito en un supermercado para que Dios nos dé lo que queremos, sino que estemos listos para el momento rudo que va a llegar, mi hermano. Y yo sé que algunos de ustedes lo están cruzando ahorita, o va a suceder en una semana, en un mes o en un año. Pero que en ese momento duro nosotros no cancelemos el problema, sino que veamos a Dios en medio de la prueba. Quiero hablarle de 3 propósitos que Dios utiliza
para el sufrimiento. Y el primero es que nos purifica. Primera de Pedro capítulo 1:7, no lo busquen su palabra, que nos vamos a quedar en la Biblia, en Marcos, y apoyémonos en la pantalla o en el bosquejo que le di para los textos tangenciales. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Lo valioso se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Jesucristo. La prueba, la dificultad, cuando yo no lo puedo superar, cuando yo no lo puedo lograr, lo primero que hace en mí es que empieza a hacer un proceso de purificación. Dios me metió en el horno. Dios me agarró y me metió en el crisol. ¿Han visto cuando funden metal? Y tienen una pieza que es de una, ya no sé, una piedra o un material muy, muy, muy fuerte, cemento o algo así. Y entonces ahí hay una temperatura gigante por alguna fuente de calor, sea gas, fuego, lo que sea. Y encima de eso está el material que van a derretir. Hay momentos en el que Dios nos agarra y nos pone ahí. No es, a ver, yo cómo grito para que me saquen del horno. No es como yo me pataleo y grito para que ya el fuego se apague. Es que Dios lo está haciendo porque nos está limpiando, porque nos está purificando, porque está quitando de usted algo que Él no le agrada, porque está arrancando algo de mí, está amputando algo que está podrido, que no sirve, que nos atrasa, que nos desenfoca, que nos mata. Y nosotros, como un pedacito de oro, gritándole a Dios: no me queme, no me queme. Y no nos damos cuenta que lo que Dios va a hacer es algo precioso, es algo hermoso, es algo útil. Pero nadie quiere estar en el crisol. Ninguno de nosotros quiere estar en el fuego, nunca. Nosotros queremos estar felices y contentos, con dinero, con comida, con salud, con amigos y todo feliz. Pero cuando Dios nos mete ahí, es porque Él quiere purificarnos y limpiarnos. Entonces, cada vez que enfrentamos la prueba, nosotros tenemos que ponernos esos lentes y decir: Dios, ¿qué es lo que quieres purificar en mí? ¿Qué es lo que no le agrada a usted de mi vida? De cómo pienso, de cómo actúo, que usted me está metiendo en el horno y hay algo que me quiere limpiar. El fuego lo que hace es purifica el oro. Le saca, arriba quedan todas las imperfecciones. Y el orfebre quita eso. Y luego con el material puro empieza a formar la pieza que Él necesita. Entonces el propósito inicial de Dios, cuando pasamos una prueba, una dificultad o algo que no estábamos esperando, es que Él quiere purificarnos. Lo segundo, como bien dice su bosquejito ahí en su mano, dice que nos mantiene humildes. Hermanos, nos baja la tierra, porque la prueba a veces es vergonzosa, porque la prueba a veces es derrota, porque la prueba a veces, digámoslo en tico, es mañazo. No queremos, no salió lo que esperábamos, la relación en la que apostamos no funcionó, el negocio que hicimos no salió, la salud que queríamos vivir no la estamos disfrutando, y entonces nos mantiene humildes. Vea lo que le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Vea lo que dice Pablo: si yo quisiera jugar de vivo, tengo para jugar de vivo. Eso es lo que dice ese verso. Si yo quisiera jugar de guapo y de inteligente y de pura vida, lo puedo hacer, porque tengo por qué hacerlo, diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí vive o lo que oye de mí. Obviamente está hablando de Cristo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un, ¿qué, iglesia? Un aguijón en mi carne. No sabemos qué fue. Una enfermedad, un dolor, una inclinación, una salida, no lo sabemos. Un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera. Pablo subió al tercer cielo. Pablo vio la gloria del Padre. Pablo vio lo que Juan vio, lo que Ezequiel vio, lo que Daniel vio. Pero Dios no le dio permiso a Pablo que lo escribiera, ni que le contara a nadie. La prueba, en el caso de Pablo, era un aguijón en su carne. Algunos teólogos han dicho que posiblemente pudo haber sido un problema de visión. Cuando él escribe una de sus cartas, dice: vean con las letrotas que estoy escribiendo esto. Y entonces algunos creen que como lo escribían con baja iluminación en lugares terribles, Pablo tenía algún problema de visión, no lo sabemos. Otros piensan que era algo en su salud, o algunos han llegado hasta pensar que tenía alguna enfermedad que lo avergonzara. Y en ese tiempo había una enfermedad que avergonzaba mucho al que era sabio, que era tener algún tipo de espasmo, tener algún tipo de incapacidad de comunicarse bien. O inclusive otros han argumentado que lo que él tenía era este problema que da en la cabeza. La gente se desmaya y empieza a convulsionar. ¿Cómo se llama eso? Epilepsia. Y entonces han habido un montón de teorías de qué pudo haber sido este aguijón. Pero la cosa es que Dios constantemente usaba el aguijón, usaba la prueba para que Pablo se mantuviera aterrizado, para que Pablo no se creyera más de lo que era. No sabemos qué fue, y Pablo no lo quiso decir, y por dicha, porque ahí nos vemos todos, en su debilidad, en lo que le avergüenza a usted, en lo que me avergüenza a mí, que yo lo sé perfectamente qué es, y que es el aguijón suyo, el aguijón mío, la debilidad suya, la debilidad mía, que constantemente nos hace caer a tierra de nuevo. Entonces la prueba, la dificultad nos purifica y además nos mantiene humildes. Tercero, nos mantiene dependientes de Él. Pablo en Corinto, en ese mismo pasaje que le estaba leyendo en 2 Corintios 12, pero ahora el verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Le he rogado perdón, hermanos, lo he rogado para que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién predica eso? Yo no veo estadios llenos con ese lema. No veo camisetas vendiéndose con eso. Yo no veo ministerios basándose en eso. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, entonces el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nos mantiene dependientes. La dificultad, la prueba nos mantiene conectados a Él. ¿Por qué cree que la Escritura dice que es más rudo que un rico llegue al cielo? ¿Por qué? Porque son más odiosos. Porque no, hermanos, yo he conocido gente con necesidad súper odiosa. El tema del rico es que no ocupa nada. A mí me encanta el fútbol, me encanta, y yo sé que a un montón aquí nos encanta. Yo puedo ver fútbol. Eso ha sido lo único bueno estos días que estaba enfermo. Misteriosamente me enfermé cuando empezó el mundial. Qué raro, ¿verdad? Eso parece planeado. Me encanta el fútbol. Y cuando yo veo a las familias ahí sentadas en el... Hermanos, a mí me da un poquito de envidia. Usted sabe, estar celebrando, no los 7 que nos metieron, ¿verdad? Pero estar celebrando con una selección ahí, con su familia, gritando. Cuando usted sabe que estar en Qatar para una persona, creo que costaba como 6 millones, 5 o 6 millones. Ahora piense que usted va con Machito, vale, 12 millones. Entonces, ¿cuál es el problema de los ricos? No es por... ¿Ah? Sí, Dios mío, por eso yo ahí todos los memes de eso, ¿verdad? Y ahora la tarjeta, decía los memes, ay, todo enojado. El que se fue empeñando las cosas, pobrecito, ¿verdad? Ahí está, pero furioso para mañana. Pero el problema, digamos, del que tiene mucho dinero es que no tiene problema, supuestamente. Porque no hay necesidad. Porque puede agarrar un vuelo a Qatar y puede estar ahí.
Porque si quiere salir a pasear el fin de semana, sale el fin de semana. Porque si quiere comprarse un carro, se lo compra. Porque si hay que invertir en algo, lo hace. Pero la necesidad, la dificultad, el momento en el que sufrimos, nos mantiene dependientes de Dios. Ojo el día en el que usted no dependa de Dios. Ojo el día en el que usted no lo ocupe. Ojo el momento en el que usted logró tanto y alcanzó tanto que ya no le ocupa a él. Pablo dice: Señor, quítame esto me avergüenza. Pablo decía: Señor, quítame esta prueba, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, quítame esta duda, lo que sea que estamos viviendo nosotros. Metámonos ahí nosotros. Que la foto ya no sea Pablo, seamos nosotros. Y nos acercamos: Señor, quítame esto. Y el Señor dice: no. ¿Y sabe por qué no lo quita? Porque nos ama. Porque nos ama. Y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en que usted no es fuerte, en que usted no es el que manda, en que usted no es el poderoso, en que usted no es el capaz, el super chiva, el super chuzo que conoce un montón de cosas. Mi poder se perfecciona en que usted no lo puede hacer bien. Mi poder se perfecciona en el que usted me necesita. Mi poder se perfecciona en el que usted no puede. John Piper es uno de los teólogos vivos que yo más admiro. Y Piper dice en uno de sus libros lo siguiente: mi razón de ser es enseñar a otros que al perder todo y tener a Cristo, puedo gritar amén. ¿Qué es lo que dice Piper? Mi tarea como pastor es enseñarle a los demás que lo mejor que puede tener una persona es a Cristo. Y si pierde todo lo demás, si le quitan todo, como Job, y de un pronto a otro perdió su salud, perdió su familia, perdió todo, no hay desgracia más grande en la Biblia que la que vivió Job. Y que al final nosotros podamos levantar nuestra mano, volver a ver al cielo y decir amén. ¿Qué significa eso? Así sea. Aleluya. Yo te amo, Dios. Pero nosotros vivimos un tiempo muy peligroso, donde la iglesia lo que se nos enseña es otra cosa. Y tenemos un montón de vividores que buscan de Dios por lo que Dios puede dar. Usted se imagina que gente lo busque a usted solo por lo que usted puede dar. No van a ser sus amigos. No van a ser sus amigos. Y tenemos millones de personas buscando al Señor, cantándole, vea lo peor, escribiéndole canciones a Dios, predicando a Dios, influyendo a los demás, y nosotros los oímos y los vemos como gran cosa porque son súper importantes y famosos. Y es por todo lo que Dios me puede dar a mí, porque todo lo que yo ocupo es lo que Él me tiene que dar a mí. Cuando Pablo dice y nos enseña que más bien el pasar problema, el pasar dificultad, nos mantiene suficiente, agarrado de su mano. Jesús tiene que ser lo máximo. Jesús tiene que ser la posesión más importante en su vida. Entonces, 3 propósitos básicos para el sufrimiento: nos purifica, nos mantiene humildes y nos mantiene dependientes. Y es en esa luz que hoy vemos lo que le pasa a Jairo. Y entonces el dolor en el momento de la vida de Jairo es una hija que está enferma. Y hay un montón de direcciones que nosotros podemos tomar en el momento difícil. Correr en todas las direcciones, buscar respuestas en todo lo que podamos buscar, como vamos a ver que la señora que vamos a leer hoy hizo. Y buscamos respuestas en todas las puertas y tocamos en todo lado, porque eso es lo que toca. Hay que moverse. Pero Jairo sale corriendo directo a Dios. Por eso yo quiero proponer hoy una cuarta idea, una cuarta tarea del sufrimiento o la prueba en cada uno de nosotros. Y es que la prueba
tiene el poder de transformarme. Nosotros normalmente decimos, tenemos que ser humildes. Voy a tratar de ser más humildes, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que tenemos que humillarnos. Humillarnos. Y nadie quiere humillarse. Ninguno de nosotros quiere humillarse porque eso es feo. Pero vamos a ver cómo las personas que se conectaron con la gloria de Dios lo hicieron a través de la decisión de humillarse. Salió corriendo, verso 24, y le seguía una enorme multitud que le apretaba. Y en eso aparece una mujer. Y esta mujer tiene 12 años de sufrir una enfermedad terrible. Tenía un flujo de sangre constante. No sabemos cuál era la enfermedad, pudo haber sido un cáncer, una hemorragia, lo que sea. Está completamente todos los días de su vida impura. Y vemos un contraste increíble en este pasaje de 12 años de enfermedad y 12 años de vida con la chiquita. 12 años de estar atada a una enfermedad y 12 años de vida que llegan al final con una muerte posiblemente repentina, en el caso de la hija de Jairo. Y entonces, en medio de esa multitud, aparece una señora. Y aquí Marcos nos habla súper claro de la señora. Ve el verso 26. Había ido a todos los doctores, todos los hospitales los había visitado, había ido al CIMA, había ido a la católica, había ido a la bíblica, había ido a todos los especialistas que la podían ver, había empeñado todo, había vendido su casa, todo lo había perdido, para buscar un médico que la ayudara, que la sanara. Más bien, dice Marcos, que le iba cada vez peor. Iba a doctores, iba a terapia, alguien le habló de homeopatía, hizo homeopatía, alguien le habló de acupuntura, hizo acupuntura, alguien le habló de los aceites esenciales, los compró, alguien le habló de aromaterapia, hizo todo, nada le servía. Y más bien cada vez le iba peor. Pero ojo al detalle, y subráyelo en su versión. Pero cuando oyó hablar de Jesús, llega un momento en el que nosotros oímos, aunque usted ha estado en la iglesia toda la vida, pero llega un momento en el que usted oye que Jesús anda por ahí, oye que Jesús tiene una tarea, va a cruzar el pueblo, va a andar por ahí, va a hacer algo. Y vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Vean que aquí hay tres verbos importantes. Oyó que Jesús venía, vino detrás, o sea, se movió detrás, mueve su cuerpo a buscarle al Señor y luego toca su manto. Porque decía, si tocare tan solamente, y usted sabe la historia, el borde de sus vestiduras, seré, vea lo que ella dice, seré salva. No solo sana, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba, ¿qué, iglesia? Aleluya. Cuando Dios opera, no hay duda de que Él opera. Yo me acuerdo en una cruzada, cuando estábamos haciendo campañas evangelísticas en Guanacaste, en todo el lado Atlántico, en la zona sur, y yo era muy jovencillo, y me acuerdo las cruzadas eran de oración, de clamor, de evangelismo, y había oración por milagros. Y me acuerdo una que estábamos en Pocosí, allá larguísimo, y después de que mi papá presentó el evangelio en un lugar, el Señor sanó a un hermano. Y este hermano empezó a moverse y ya el pastor agarró el micrófono y ya se convirtió en una copia barata de Benny Hinn, ¿verdad? El momento. Y entonces no se me olvida una señora que tenía una dolencia en uno de sus brazos y se acercó a mi papá y le decía, yo creo que Dios me sanó, aleluya, perfecto, aleluya, genial, pero es que todavía tengo el dolor, pero yo creo. Y ella con todo su corazón, ella, yo creo que Dios me sanó. Y yo me acuerdo mi papá con un abrazo casi como de abuelo, fraterno, diciéndole, hija,
cuando Dios se mueve, no hay duda. Vamos a orar para que Dios aclare lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque a veces no se puede manipular eso. Y usted ve todo el tema de milagros y los investigan, y al final de cuentas esto es triste, ¿verdad? Son muy pocos los que salen realmente soportados a lo largo, digamos, de base médica y todo el asunto, con todo lo que vemos y hay grandes películas e investigaciones que se han hecho sobre eso. Pero en el caso de esta mujer, ella supo que en el momento en el que tocó a Cristo, su cuerpo quedó sano de aquel azote. Ella lo que dijo es: yo necesito ir a tocar a Jesús. ¿De dónde cree usted que salió esa idea de esta hermana? Esta hermana escuchó a alguien decir: Jesús toca a la gente y la gente se sana. Y ella dijo: yo no creo que Jesús llegue a mi casa. Yo no sé si Jesús va a ir a tomar café a mi casa, pero ya me han contado un montón de vecinos, un montón de amigos me han dicho que cuando Jesús toca a la gente se sana. Y esta mujer dijo: si eso pasa, si yo lo toco, yo me sano. Si funciona para allá, funciona para acá. Y entonces yo voy por mi milagro, dijo esa señora. Yo no sé si Jesús va a llegar a mi casa, pero si Él a los que toca sana, si yo lo toco, yo sé que me voy a sanar. Y se empieza a escabullir esa mujer, hermanos, y es un detalle precioso que usted y yo ahora vivimos en la gracia, porque lo que esa mujer hizo merecía la muerte. Todos los que ella iba tocando los iba contaminando. A esa mujer la pudieron haber apedreado. Ella dijo: la ley de Moisés me importa un comino. A mí lo que me interesa es tocar a mi Dios, porque si yo lo toco, yo sé que me sano. Imagínense esa mujer, esa multitud, y ahí ella va ganando. Ustedes han estado en un concierto de pie grande, en un concierto donde el lugar es grande y la gente lo aprieta a uno, y estar buscando para llegar al frente es difícil. Hermanos, hay que ir golpeando. No hay otra, hay que ir haciendo presión. Yo no sé si usted ha estado en un concierto cristiano, ¿verdad? Y entonces usted tiene que ir avanzando entre la gente, y la forma en la que usted va avanzando es, hermanos, va haciendo espacio. Es más, uno hace como un trencito y va uno guiando, ahí los detrás van detrás de uno que va valientemente abriendo el camino. Entonces esta señora en medio de la multitud empieza a abrirse camino para llegar al maestro. Y a mí me encanta que el maestro que usted y yo tenemos, que el Señor que usted y yo tenemos, es accesible. Jairo llegó, cayó rendido a sus pies y le dijo: ayúdeme. Y Jesús fue a ayudarle. Ahora esta mujer llegó delante del Señor y lo toca. Y usted conoce lo que pasa, verso 30. Entonces, conociendo en sí Jesús que poder había salido de él, se vuelve a la multitud. Y las preguntas de Jesús siempre son importantísimas. Jesús nunca pregunta algo por nada. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Y vemos el que canta. ¿Quién es el que responde? Es Lucas. Lucas dice que fue Pedro. Y Pedro dice: maestro, por favor, ¿cómo se le ocurre decir quién te ha tocado si venimos entre un montón de gente? No es que esto es una muchedumbre. Y Jesús dice: no. Casi que le dice: cállate. Alguien me tocó diferente. Y yo quiero que esto quede en su corazón hoy, porque Jesús sabe cómo llegamos a Él. Jesús sabe si vinimos a la iglesia porque ahí ya no había nada mejor que hacer. Jesús sabe si lo buscamos a Él porque nada más no hay nada mejor en la agenda. O Jesús sabe si llegamos a Él porque estamos desesperados, porque lo ocupamos. Había una multitud de gente que lo que quería era ver al Jesús famoso. Quería ver a Jesús hacer un espectáculo. Porque donde sea que Jesús llegaba, algo chivo pasaba. Pero esta mujer llegó, tocó a Jesús lleno de fe
y algo sucedió. Un toque humano en Dios con fe hace que el poder de Dios salga. Cuando nosotros buscamos a Dios para intimar en su presencia, para buscarlo con ganas, para realmente necesitamos de Él. Cuando un ser humano hace eso, la gloria de Dios se mueve. Porque el Señor dice que Él no desprecia a ningún corazón hecho trizas. La Reina Valera dice contrito y humillado. Cuando esta mujer dijo realmente no tengo más, no hay más opciones, aquí la cosa es que tengo que ir a tocar a Jesús, no tengo otra salida, Jesús nunca va a despreciar eso. Y llegó, lo tocó y poder salió de él. Verso 33. Y entonces la señora, no tenemos el nombre de ella, la vamos a conocer en algún momento, pero esta mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se qué, iglesia. Ya en esta hora estamos viendo dos acciones de postrarnos delante de Dios. Jairo cayó rendido delante del Señor, ayúdeme, mi hija se va a morir. Y ahora vemos a esta señora que acaba de ser sana, se postró delante de él y le dijo la verdad. O sea, ella le dijo, imagínense el cuadro, porque obviamente el pasaje no nos da para todo. Juan dice que si se escribiera todo no habría papel en el mundo para hacerlo. Pero la señora le dijo, he estado mal, he ido a un montón de doctores, me he tomado todas las pastillas, he hecho todos los tratamientos, pero alguien me contó que usted, Jesús, es el Hijo de Dios. Y alguien me dijo que usted toca a la gente y se sana. Y yo lo que pensé es, si yo voy y toco la jacket de Jesús, si le toco el suéter a Jesús, yo voy a hacer. Imagínense la sonrisa de Cristo ahí. Y Jesús le responde, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Espectacular, espectacular. En el momento de la dificultad, esta mujer corre al Señor, depende únicamente de Él. Y esto es una película preciosa. Entonces sana a esta señora sin nombre, que no nos llega a nosotros el nombre de ella, y inmediatamente se nos entrelaza la otra historia. Y llegan algunos de los que trabajan en la casa con Jairo, y vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Usted cree que ellos hubieran llegado a dar ese recado si no fuera cierto? Posible, es imposible. Esta niña que no tenemos el nombre tampoco, y es muy interesante, dos mujeres de dos diferentes estratos sociales y dos mujeres de dos diferentes edades, completamente diferentes, y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? Usted se hubiera puesto en los zapatos de Jairo. Imagínese, usted sabe que su hijita está a punto de morir y Jesús está en el camino sanando a otra gente. Qué cólera, ¿verdad? Hablando con otros. ¿Se imagina? Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, y es que hay que ponerle nombre a esa chiquita, ¿verdad? Porque ya cuando es un hijo de uno es diferente, ¿verdad? Y llegan ahora y le dicen a Jairo, después de todo lo que pasó, Jesús está preguntando quién me tocó, Jesús está diciendo todo lo que pasó con esta señora, y algo lindísimo sucede con un milagro, y en ese momento llegan a decirle a Jairo, ya no haga nada, ya tranquilo, ya no moleste más a Jesús, porque ya murió. Ve al 36. ¿Con qué palabra empieza el verso 36? ¿Cuál es la palabra? Dígalo fuerte, ¿cuál es la palabra? Ahí me encantan los peros de Dios. Llegaron y le dijeron que estaba muerta, pero Jesús, luego que oyó lo que decían, le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Yo quiero que lo diga conmigo a la cuenta de 3. El no temas, cree solamente. 1, 2,
3. No temas, cree solamente. Una vez más. 1, 2, 3. No temas, cree solamente. Eso es un mandamiento. Se lo dio a Jairo, pero hoy se lo da a usted y a mí. Llegaron y le dijeron: no hay nada que hacer, ya esto está muerto, está enterrado esto, ya está oxiso la situación. Lo que ocupamos, la dificultad, por lo que lo buscamos al Señor, la crisis que nos llevó a rendirnos ante Él, y creemos que ya se acabó. El mandamiento es: no temas, cree solamente. El miedo es terrible. El miedo destruye, y el miedo es una herramienta del diablo para controlar nuestras acciones. El miedo es una herramienta que pocas veces nos damos cuenta lo peligrosa que es. Y el miedo muta, como todo. El miedo se transforma en desánimo. El miedo se transforma en acciones locas, en respuestas absurdas. Y Jesús le dice a Jairo, y se lo dice, hermanos, viéndolo a los ojos: no temas, cree solamente. Preciosa familia de Dios, la fe y el miedo no pueden vivir juntos. Yo sé que vamos a tener miedo en ocasiones. Es imposible que no tengamos miedo, y hemos hablado de eso anteriormente. Es más, el miedo sirve en algunos momentos. El miedo nos ayuda a sobrevivir como un reflejo en algún momento. Pero aquí, cuando hablamos de este tipo de miedo, es otro miedo. Es el miedo que consume, que limita, que incapacita, que no nos ayuda a avanzar y que nos limita en todo sentido, porque lo que estamos es decidiendo no creer. El miedo y la fe no pueden vivir juntos, porque uno excluye al otro. Nuestro miedo le gana a la fe, y entonces imagínense la fe que tenemos de que algo va a salir bien, si el miedo más grande se lo comió. O más bien, nuestra fe sobrepasa al miedo, como dice la palabra: echa fuera el temor. Este es un mandamiento precioso. A mí me encanta que la Biblia habla un montón de veces. Algunos han dicho de manera poética que hay 365 veces. No lo sé, que hay uno para cada día. No temas. Pero a mí me encanta este que dice: no temas, cree solamente. Es un mandamiento enorme, porque tiene dos acciones. Es: dejo de tener miedo, y en el mismo momento empiezo a confiar, empiezo a creer. Y luego Jesús separa a su equipo base. Nunca lo había hecho, esta es la primera vez. Se lleva a Pedro, Jacobo y a Juan. Verso 38. Y llega a la casa del pastor de la sinagoga, y vio el alboroto. Hermanos, para que usted lo entienda, y con todo respeto se lo digo, la palabra que cae ahí para nosotros latinos: vio el desmadre. Eso es, vio el desastre que había. Todo el mundo estaba gritando, todo el mundo estaba llorando, todo el mundo se estaba lamentando. En la concepción semítica, o de todos esos pueblos de esos lados, las escenas de un funeral tenían que ser con tristeza, con gritos. Esa era la forma en la que se podía decir de que uno amaba. Y Jesús, en medio de todas las dificultades, siempre está calmo, siempre está en control. Jesús nunca pierde la calma. Véalo así: Jesús nunca pierde el garbo, nunca pierde la elegancia, nunca la pierde. Está en medio de una tormenta, dormido con una almohada, y los discípulos casi que lo patean: maestro, nos vamos a morir, levántese. Y Jesús: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes chiquitos que no tienen fe. Y levanta su mano y dice que ordenó que el viento y las olas se calmaran. Nunca pierde el garbo, nunca pierde su entereza. Jesús nunca se ha puesto
nervioso, asustado por algo. Dios nunca ha estado nervioso por algo, asustado por algo. Y llega y ve ese desastre en esa casa. La gente corriendo, la gente, hay que ir a comprar el nicho, hay que ir a hacer allá, hay que hacer lo otro, ¿qué hacemos? Aquí que le debemos plata, que el otro, hay que pagar lo que sea. Y todo el mundo está haciendo un enredo. Y Jesús les dice, ¿qué es el alboroto? Verso 39. Porque están llorando. La niña no está muerta, tan solo duerme. Y hermanos, cuando yo me veo ante una crisis, yo me receto eso. Si no ha salido todavía, el Señor lo está preparando, no ha terminado, el Señor lo está armando, no lo entiendo, pero sé que Dios lo está acomodando. En el caso de la chiquita, su enfermedad la llevó a la muerte, pero en caso de nuestras pruebas son un montón de cosas diferentes. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando ve a Cristo decir que la chiquita está viva? Empiezan a burlarse. Y Jesús tiene la autoridad de toda la situación. Jesús dice, se me largan todos de aquí. Echando fuera a todos, toma al padre, la madre de la niña y los que estaban con él, o sea, su grupito, y los mete donde estaba la niña. Hay algunos que creen una idea absurda de que cuando uno muere el alma queda como dormida, sin uso, como que le apagan un switch. Eso es una falsa enseñanza, no nos vamos a meter en eso hoy, porque la Escritura nos enseña que para nosotros el vivir el Cristo es Cristo y la muerte es ganancia. Y si nosotros morimos hoy, ahora que Cristo ya venció la muerte, estaremos eternamente con Él. Entonces, cuando Jesús está diciendo que duerme, no es que está diciendo, es que está en un lugar especial donde las almas duermen. Jesús lo que está diciendo es, ya yo voy a despertarla. Yo vengo a despertarla. Yo soy Señor por encima de esto. Y entonces la gente empieza a decir, a burlarse. Porque siempre alrededor de nosotros va a haber gente que no tiene fe. Siempre alrededor de nosotros va a haber gente que va a estar burlándose y haciendo chistes de todo el que confía. Pero el que no tiene fe no experimenta la gloria de Dios. No tenían fe, y Jesús lo sacó. Yo no quiero ser de los que me saquen. Y espero que usted tampoco. Yo decido confiar en que Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Y tomando la mano de la niña, le dijo la frase famosa, Talita Cumi. La Reina Valera dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La traducción que podríamos nosotros entender más fácil es, niña, despierte. Mi amor, levántese. Mi hijita, es momento de despertar. Muñeca, despiértese. Eso fue lo que le dijo Jesús. Algo en cariñoso, algo en amor, como cuando llega una mamá. Yo espero que ustedes no despierten a sus hijos. ¡Levántese! Qué feo que la primera palabra que usted oye sea el grito de su mamá, ¿verdad? Pero Jesús llega y la levanta y le dice, muñeca, levántese. Mi amor, es tiempo de despertarse. Y la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años y todo el mundo se espantó. Una locura. Pero Él les mandó mucho a que nadie lo supiera. Jesús lo que está es cuidando el tiempo de su muerte. Si Jesús se hubiera hecho extremados milagros en un solo momento, en un solo lugar, hermanos, lo hubieran matado ahí. Entonces Jesús tenía que estar constantemente moviéndose. Y Jesús sabía perfectamente todo lo que tenía que cumplirse. Tenía que ser en la Pascua, tenía que suceder en tal momento. Y Jesús sabía el plan perfecto. Y entonces por eso Él constantemente le está diciendo a algunos, no digan nada, no digan nada. No es el momento, no es el momento, porque Él sabía que se podía adelantar algo que no era correcto. Entonces le manda a la familia que no diga nada. Entonces tenemos una mujer que necesita que Dios la sane, y tenemos una niña muerta con su padre devastado que sale buscando ayuda. Y cuando empezamos este estudiecito que estamos teniendo hoy, vimos que él venía de cruzar el lago. Y como venía de cruzar el lago, les recordé que venía de liberar al hombre en Gadara, al gadareno. Cuando ese hombre fue libre de los demonios que lo atormentaban, cayó rendido ante él
Y él se fue corriendo al bote y se postró y quería montarse en el bote. Usted lo puede leer después. Y Jesús le dijo, no, vaya y predique, cuéntele a los demás en el área en el que usted vive, que era un área muy importante llamado Decápolis, 10 ciudades que no eran judías, que Dios utilizó a este hombre que estuvo afectado por demonios por muchos años, que era fuertísimo y todo el mundo le tenía miedo. Lo liberó y lo convirtió en un apóstol de esa zona, y no conocemos más de él. Lo que sí sabemos es que tiempo después, cuando Jesús vuelve a pasar por esa zona, hay un montón de gente que cree. O sea, este muchacho predicó un montón. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Que cuando él fue libre, salió corriendo y se postró frente al bote. Déjeme ir con usted, yo quiero ir con usted. Luego vimos a Jairo postrado diciéndole, Señor, ayúdeme, mi hija está mal. Y luego vemos a la señora rendida delante del Señor, porque yo sabía que si yo lo tocaba a usted, yo iba a ser sano. Lucas capítulo 1, 37 es uno de los versos más poderosos de toda la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Amén, iglesia. No hay nada imposible. Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo veo en cada una de estas acciones de Dios una actitud del hombre o de la mujer de rendirse completamente a Él. ¿Cómo nos sentimos cuando las cosas no salen? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen? ¿A quién buscamos? ¿En quién nos refugiamos? O en el caso de Jairo, ¿cómo actuamos cuando vemos que Jesús está tarde, supuestamente? Que Jesús está enfocado en otros. Porque yo, ¿para qué quiero ver el milagro en otros? Yo ocupo el mío. Y vemos cómo Jairo es testigo de cómo esa señora se sana y se salva. Aquí están, papi, un paso más, ahí está. Y vemos cómo Jairo es testigo de un milagro hermoso, pero no es el de él. ¿Cómo hacemos nosotros para esperar? ¿Cómo hacemos nosotros para confiar que Jesús se va deteniendo en el camino, hablando con todo el mundo, ahí tica linda, saludando a la gente, y yo ocupado que me ayude a mí, que me responda a mí? Y es que, hermanos, yo quiero que usted aprenda esto con todo mi corazón. Jesús topa a la gente donde tiene su fe, en el nivel de su fe. Una vez se topa a un centurión, y el centurión tiene un amigo que él ama. Era alguien importante en su casa y se enfermó fatal. Y el centurión llega y le dice, maestro, yo necesito que usted lo sane. Los centuriones son de los líderes más importantes de todo el ejército romano. Claro que había gente que guiaba legiones. Legiones eran 1400 y pico, 1426 soldados. Pero los centuriones eran los que estaban a cargo de una centuria de 100 soldados. Y eran las unidades base del ejército romano. Eran los mejores líderes, eran buenísimos para batalla. Además de batalla, entrenaban liderazgo, levantaban otros líderes, formaban sus centurias como familias. Todo el mundo estaba dispuesto a dar la vida por ellos. Y este centurión le dice, yo necesito que usted sane a este compa. Necesito que lo haga. Y él dice, perfecto, vámonos. Y se le queda viendo el centurión, ¿por qué vamos a ir? Si cuando yo mando a que alguien haga algo, lo tienen que hacer, porque yo soy el jefe. Y yo creo que yo estoy delante del jefe de todo. Así que di la palabra y será hecho. Aleluya. Y Jesús se vuelve a ver a todo el mundo y dice, no he visto, no he encontrado, no he escuchado una fe más grande que la de este chaval. Este man está loco. Man está loco. Y Jesús dice, ok, así está hecho. Lo topó en el nivel de su fe. Luego vemos a Jairo,
que le dice, necesito que vaya conmigo a la casa. Y Jesús dice, vamos. Esa es la fe que él tiene. Vámonos para allá. Lo topa en el lugar, vámonos. Y Jesús le dijo, ¿por qué no me dijo a mí que le haga el milagro desde aquí, que yo lo puedo hacer? No, Jesús no le reclama eso. Yo estuve con otro señor que sí tuvo más fe que usted. Ve, no cree suficiente. Vaya, hable con el centurión para que le enseñe cómo se confía. Jairo llegó y le dijo, vamos para mi casa. Jesús dijo, vamos para la casa. Y luego llegó una señora con una fe espectacular, con una teología rara, tal vez en el sentido de que dijo, a mí no me importa la ley, yo la ley no puedo tocar ahí, pero yo voy a contaminar a esos 5,000 personas, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es ir a tocar a mi rey. Y llega, le cuenta, y Jesús dice, esta señora es un chus, esta señora es espectacular, qué bárbara. Usted no solo está sana, usted ahora está salva. Si Jesús nos topa donde está nuestra fe, en el tamaño de nuestra fe, ¿a dónde lo topa usted hoy? ¿Cuál es el área de su vida en el que ocupa a Dios, ver a Dios moverse de una manera poderosa, mi hermano, mi hermana? Y permita que Dios llegue ahí hoy y toque y transforme. Jesús nos encuentra en el lugar en el que estamos en nuestra fe. Por eso la fe crece como un granito de mostaza. Y está bien que empiece chiquitita, pero tiene que crecer, tiene que madurar. Hija, tu fe te ha salvado, le dice a la señora. Jairo llega confiando. Pero Jesús, luego que oyó que se decía lo que le dijo la gente, le da un mandamiento en el 36 y le dice, no temas, cree solamente. Dios hoy le está dando a usted un mandamiento y a mí. No tema, cree solamente. Ahora, ¿a dónde se lo va a topar el Señor a usted? En su fe, hoy. ¿O no tiene ninguna? No tiene nada. Si usted no tiene fe, está en líos. Porque sin fe, hermanos, nosotros no podemos agradar al Señor. ¿Cuál es el área en su vida que requiere hoy un toque especial de Dios? La dificultad nos purifica. La dificultad nos lleva a la tierra, nos humilla. La dificultad nos hace depender de Él. Pero la dificultad nos transforma. Nos transforma. Ahora, ¿cómo nos transforma? Nos transforma en que confiamos, en que creemos, en que aunque pareciera que la respuesta se atrasa, yo creo porque Dios dijo que lo iba a hacer. Y confío y reconozco que el Señor tiene la capacidad para hacerlo. Así que hoy, para cerrar, ¿en qué área de nuestra vida nosotros ocupamos ejercitar nuestra fe? Quiero invitarlo a que cierre sus ojos, que incline su rostro ahí. Voy a pedirle al equipo de alabanza que me acompañe. Y recordarles, mis hermanos, que la fe y el miedo son incompatibles. Uno se come el otro. Debemos ser realistas, lo vamos a experimentar. Es más, vea lo bonito del pasaje de hoy. Yo me imagino el corazón de Jairo cuando le dijeron que había muerto la chiquita. Yo me imagino que esa fe se desbalanceó. Fue como que, más bien como un baldazo de agua fría. No sé cómo reaccionó el corazón de Jairo cuando escuchó que ya su hija había muerto. Pero lo que sé es que en ese momento Jesús se le acercó y le dijo, no temas, cree solamente.
cree solamente. Así que hoy usted tiene una enorme tarea y yo tengo una enorme tarea que a algunos puede parecer fácil, pero viera que no lo es. Es confiar. Hermanos, tener fe no es fácil. Tener fe es contrario a la materia, es contrario a lo que no tenemos, a lo que no podemos tocar, a lo que no podemos sentir. O sea, es absolutamente extraterrestre. El que diga que tener fe es algo sencillo no entiende. Porque tener fe solo lo logramos en forma espiritual. Solo lo logramos de la mano de Él. Y como aprendimos en Romanos, es un regalo de Dios, es un don de Dios. La fe es una semilla que el Señor nos regala. El poder confiar, el mundo no confía. Y nosotros, por obra y gracia de Dios, ahora creemos, ahora confiamos. Pero usted bien sabe en qué área de su vida usted necesita permitir a Dios llegar, tocar, transformar, dar vida, restaurar. Será un matrimonio, será una relación, será una economía, será un sentimiento, será una tristeza, será un aparente fracaso. No sé. Porque aquí la clave es esta. El último pasaje de esta noche es Mateo 9:29, que dice lo siguiente: entonces les tocó los ojos. Hoy Jesús nos toca los ojos con su palabra y dice: conforme a tu fe será hecho. Conforme a vuestra fe será hecho. Así que, querida iglesia, el trabajo de nosotros hoy es confiar, es creer. Cierre sus ojitos ahí delante del Señor y preséntese hoy ante Él. Llegue delante de Él humilde, llegue delante de Él dependiente, llegue delante de Él bien aterrizado, pidiéndole al Señor que haga la obra, claro, pero confiando en que somos de Él. Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es. Su voz un eco sin final, todos proclaman: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reina. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, en Cristo nuestro Dios, el vencedor que Pongámonos en pie, a la diestra pongámonos en pie para adorar
adorar al vencedor. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar Adore al Señor al ahí. que resucitó. Adora al que vive para siempre. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, Jesús. Confiamos en ti, Jesús, con tu poder, Señor. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen. Yo creo, Señor. Cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús,
Usted conoce la profundidad de lo que somos. Usted sabe lo que vivimos y lo que luchamos. Y Jesús, hoy te damos permiso, autorización total para que toque nuestras vidas. Permítale a Él, hermano, ingresar en su corazón, tomar control de su mente en el sentido de áreas en las que usted está pensando mal, actuando mal. Señor, usted sabe lo que estamos viviendo. Y hoy te pedimos, toca nuestras vidas. Toca nuestras vidas rompiendo, sanando, activando, restaurando, resucitando, Señor, otras. Padre, usted tiene el poder de hacer lo imposible. Y nosotros hoy decidimos creer y decidimos confiar en lo que usted es y en lo que usted hace. Padre, hoy creemos que en medio de la dificultad, Señor, usted nos está purificando. Usted nos está enseñando a ser humildes. Usted nos está enseñando a depender, pero también en medio de la dificultad nos está transformando. Y sabemos que usted tiene el poder por encima de la muerte, por encima del pecado, por encima del dolor. Pero queremos asegurarle que nosotros no lo seguimos a usted, Señor, por las cosas que puede hacer por nosotros. Padre, nosotros decidimos creer en usted, depositar nuestra confianza. Si está bonito el clima, si está una tormenta, si está un baldazo, nosotros sabemos que usted es el único que tiene el poder y la autoridad de calmar los vientos y calmar las olas. Si vamos a cruzar un desierto, de su mano lo pasamos. Si vamos a pasar una tormenta, usted nos va a ayudar a caminar sobre el agua. Padre, nosotros no queremos ser una iglesia que lo adore por lo que usted nos da, ni queremos tener una amistad, una relación contigo, Señor, por lo que usted puede ofrecer. Señor, hoy venimos, Señor, a confiar en ti. Así que levante sus manos ahí donde está. Dígale, Señor, yo creo que lo que usted hace es bueno, y yo creo que lo que usted decide es correcto. Y Padre, mi fe está puesta en la roca inamovible que es Cristo. En el nombre poderoso de nuestro Redentor oramos. Amén. Y el pueblo dice amén. Diga conmigo, yo creo. Yo creo. El Señor lo va a hacer. Levante sus manos una última vez ahí. Padre, yo envío a este pueblo en paz. Oro para que la protección suya les acompañe, para que los guarde hasta cuando están dormidos. Protege sus casas, guarda, Señor, donde descansan. Protege sus hijos, su descendencia. Y hoy oramos, Señor, para que esta semana que vamos a vivir sea una semana bendecida por usted. Pero hoy oramos para que podamos confiar y creer sin importar lo que suceda. Que no seamos malagradecidos pegando gritos porque las cosas no salen. Que más bien podamos ver en medio de la dificultad que usted nos está purificando, que nos está enseñando a ser humildes y que nos está enseñando a confiar. Así que oramos para que esta iglesia madure, para que nosotros maduremos y confiemos en medio del dolor y la dificultad, y no solo la cancelemos y digamos, Señor, calma esto. No, que podamos realmente aprender a cruzar los momentos rudos. Y te doy gracias, Señor, porque esta semana será de bendición para tus hijos. Padre, que todo lo que hagan, Señor, prospere. Guárdalos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Los enviamos con la protección de la victoria obtenida en la cruz del Calvario. Amén y amén. Que Dios les bendiga montones, iglesia. Nos vemos el martes y doy en 8 a las 4 de la tarde. Chao.